Central, aquí estamos una vez más. Vamos a hacer una entrevista con David Rojas. ¿Qué tal, David? Un placer estar aquí contigo, ya tenía yo ganas de que hiciésemos ese vídeo. Cuéntanos, David, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pues yo soy una persona que me dedico a molestar a los peleadores, ¿no? Porque tengo el trabajo, yo creo que más odiado de todos, que es hacerles pasar hambre y conseguir que lleguen al peso, que depende de qué luchador, pues es a veces un trabajo, la verdad es que bastante complejo, ¿no? Pero bueno, al final aquí estoy para ellos, ¿no? Para apoyarles un poquito y para hacerles pasar lo menos mal posible ese trámite. Bueno, David, muchas personas ya te conocen en España porque eres un referente en cuanto a la nutrición se refiere deportiva y más en este caso en el recorte de pesos. Eres de los pocos profesionales que hay ahora mismo en el panorama. Un panorama que se está ampliando porque las MMA se están dando a conocer un poco más ahora. Sí que es verdad que hay muchos luchadores, pero esto no era lo habitual, ¿no? Digamos. No, ahora la tendencia es, cada vez hay más gente joven que está empezando en esto. Tenemos cada vez más gente buena en España, hay gente joven que la verdad es que lo está haciendo muy bien. Al final uno solo tampoco presta para todo el mundo, entonces yo apoyo y animo mucho a la gente que esté formándose y esté terminando sus estudios, quien quiera especializarse en deporte de contacto y en deportes de categoría de peso en general, porque al final esto es un deporte que está en auge y cada vez va a hacer falta más gente, ¿no? que pueda brindar ese trabajo tan complejo como es el recorte de peso y el rendimiento, ¿no? durante los entrenos, el camp y todo, claro. David Rojas no ha sido nutricionista siempre, no. Desde luego que no. Yo sé ya su historia, pero seguramente muchos de vosotros no, y a lo mejor quisierais conocer también de dónde viene, porque al final creo que cuando hay grandes profesionales que son destacados por su profesionalidad, para la redundancia, es porque hay una pasión detrás, y cuando llega esa pasión es porque, o sea, a esa pasión han llegado porque han tenido que romper X patrones de su vida para llegar a ello, ¿no? Y tú has sido un ejemplo más de los genios que cortan con su vida de raíz, que no tiene nada que ver, y se van a otra cosa que es su pasión. ¿Cómo ha sido? Yo lo que siempre digo es que tengo que agradecerle mucho a mi ex jefe, bueno, a mis ex jefes en concreto, porque con esto de la crisis del 2008 es cuando yo inicio este proyecto. O sea, yo me dedicaba antes a una cosa que no tiene nada que ver con esto, y era técnico frigorista, y era un trabajo que la verdad es que me gustaba muchísimo. Yo me dedicaba a montar y a reparar equipos frigoríficos. Que ves tú, que de nutricionista a frigorista solo la única relación es el lista y ya está, ¿no? Y bueno, a mí el tema de la nutrición era algo que siempre me había causado mucha curiosidad. Yo desde pequeño siempre he sido muy curioso y como he sido alguien delgado, siempre me he preocupado mucho de ver qué podía hacer para estar mejor o más fuerte, ¿no? En mi forma física, y eso me llevó un poco a dejarme asesorar por gente. Y luego yo empecé a ver que a lo mejor no me prestaba la atención o el trato que yo buscaba, y como también hacía artes marciales, digo, aquí yo necesito saber, yo no me vale lo que la gente me está prestando, entonces qué mejor que aprender, ¿no? Y empecé con una formación por afición más que con intención de que fuese algo o algún trabajo a largo plazo. Y cuál fue mi sorpresa, que con la crisis del 2008, como yo os cuento, la empresa en la que yo trabajaba, pues empezaron a deberle dinero y tal. Empezaron a deberme a mí el sueldo, estuve como 3 o 4 meses sin cobrar, y al final pues me cerraron la paradeta y me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces yo llevo cotizando, tengo 43 años ahora, bueno, voy a hacerlo el 11 de abril, llevo trabajando desde los 16, sí, somos Aries los dos, llevo trabajando desde los 16, cotizando sin haber tocado el paro, y lo planteé en casa y digo, bueno, pues ¿qué tal jugárnoslo toda una carta, ¿no? Y probar con esto, ¿no? Entonces sacamos los coches de casa y lo que era mi garaje lo convertí en mi consulta hasta el día de hoy. Y el inicio fue muy duro porque al final abrirse paso en este mundo, y más en 2008, que con la crisis que había la gente tampoco tenía mucho dinero para invertir. Sí que me ayudó que la gente estaba parada, y la gente que estaba parada pues invertía mucho tiempo en hacer deporte. Entonces eso quizás también fue un poco la causa gatillo que me ayudó a que yo empezase un poco a moverme en este ámbito. Pero la verdad es que ha sido un camino muy largo, muy duro. No tuve nadie que me apoyase, nada más que mi familia. El único dinero que tenía era el que tenía del paro y algún ahorro más que tenía, y me podía haber salido mal y haberme quedado en la ruina. Pero bueno, yo creo que ya más negro que tenía la situación en casa no podía estar,
y doy gracias a Dios cada vez que me levanto todos los días y puedo decir que trabajo en algo que me apasiona tanto como esto, ¿no? O sea que tú también crees en Dios. Sí, bueno, sí, y también, a mi manera sí. Ese camino ha sido bastante difícil, muy difícil. Ha habido lágrimas, ha habido muchos disgustos a lo mejor, porque es muy difícil hacerse un camino desde cero, ¿no? Y que la gente confíe, es muy complicado, ¿no? Yo, de hecho, cuando yo empiezo en todo esto, una de las cosas que más me causaba malestar era cómo hacer que la gente confiase en mí como para dejar que yo les asesorase con algo quizás tan personal como es la nutrición, ¿no? Que muchas veces la gente que se dedica a nuestro, y tú lo sabes también que eres del ámbito, sí. La gente no sabe hasta qué punto es invasivo e intrusivo en la vida de una persona, ¿no? El cambiar la alimentación, ¿no? Porque a nadie le gusta que estén condicionándome y diciéndome qué tengo que comer cuando tengo que comer, ¿no? Entonces es algo que no se debe tomar a la ligera. Entonces no me conocía a nadie y se me ocurrió pues que una manera de empezar a generar ingresos era vendiendo suplementación deportiva. Y con el hecho de vender suplementación deportiva, y no me escondo para decirlo, como gancho, empecé por X gasto en la tienda a regalar mis servicios para que así la gente no pudiese decir que no. Claro, si me estás regalando un plan nutricional o incluso un entreno por hacerte X gasto en la tienda, y digo, bueno, pues vamos a probar. Y la verdad es que no se me daba mal y luego empecé a ir pidiendo cada vez un poquito más de dinero hasta el día de hoy, claro que estamos ya en 2025, o sea que imaginaros si hay camino recorrido ahí. Sí, pues la verdad que, a ver, al final es la mejor. Yo sí que está muy bien, está en auge lo de las redes sociales, todo este tema de publicidad y todo, pero cuando se refiere a salud, que al final la nutrición, uno, es la salud de dentro, lo que tú le vas a decir que va a comer, y luego, dos, es su salud psicológica, porque aunque no quieran los nutricionistas, a veces pues nos toca ser también psicólogos, ¿no? Y meternos en sus vidas. Uh-huh. Y pienso que en el tema de salud es mucho más fácil llegar con el boca a boca, uh-huh, que por mucha parafernalia y muchas cosas que tú puedas hacer en redes sociales de no sé qué precio y tal, y yo te llevo, yo te hago, ¿no? Esto es un poco más el boca a boca, y yo creo que pues al ser bueno en lo que haces y ponerle pasión, pues eso es lo que ha hecho que hayas crecido. Y luego tú... Eso, bueno, eso con la gente de a pie, ¿no? Digamos que quería adelgazar eso, pero luego el poder dar el salto a hacerlo con deportistas de élite, con deportistas en el ámbito que estamos ahora mismo, que estamos hablando de UFC, que ahora mismo nos encontramos en Las Vegas para la pelea de Daniel Várez, ¿cómo damos ese salto de empezar con un deportista a un profesional de élite en la mejor liga del mundo? Y la verdad es que si esta pregunta me lo hubieses hecho en 2008 cuando yo empecé, te hubiese dicho que estás loca. O sea, no hubiese imaginado jamás en mi vida que yo estaría aquí. Tengo mucho que agradecerle a Dani también en todo este proceso, porque se puede decir que con el primer peleador profesional que empecé a trabajar y pude empezar a investigar y hacer pruebas fue con él, ¿vale? Porque es el que me brindó la oportunidad de poder empezar a trabajar. Cuando él era amateur no lo conocía todavía, no tenía el nombre que tiene ahora, pero él ya era un tío con mucho talento, eso es algo innato que llevaba él de serie, y al final pues yo creo que ha sido un camino juntos, ¿no? El ir creciendo. Cuando yo empiezo con la especialización en nutrición en deportes de contacto, ¿qué pasa? Que en España no había información de esto. De hecho, cuando la gente derivaba la labor de hacer los cortes de peso, muchas veces se gestionaban, la mayoría de veces se gestionaba por el propio entrenador, que se hacía todo a la antigua usanza, que no digo que no funcionase, porque sí, al final la gente conseguía, lo que pasa es que con un nivel de sufrimiento y quizás de efectos colaterales en el cuerpo que a día de hoy no son necesarios, y había mucho mito, ¿no? Cuando se intentó profesionalizar un poquito más, la gente empezó a derivar la labor en preparadores del fitness, ¿no? Porque hay similitudes, o sea, no llega a ser exactamente igual, pero sí que hay una semana de depleción de glucógeno y otras estrategias que utilizan que son similares, tú lo sabes también. Pero al final, la diferencia más grande que yo veía es que no se estaba... al final, el deportista fitness, ¿no? Se mide el grado de muscularidad, definición que pueda tener, pero no se está buscando un desempeño concreto, ¿no? O sea, tú no es suficiente con dar el peso, salir con una buena estética. O sea, el día de la pelea, o sea, tengo que defenderme de una persona que quiere literalmente matarme, ¿no? Y el que más puede va a ser el que o el más listo va a ser el que mejor se lo lleve. Entonces, empecé a recopilar información. En internet había algo, luego conseguí algún libro de cómo lo hacían los mexicanos con los boxeadores,
también me llamaba mucho la atención cómo lo hacían los tailandeses, que también tienen mucha cultura de lucha, ¿no? Entonces empecé como a hacer mis investigaciones y a ir haciendo como una fusión de diferentes estilos, ¿no?, de arte marcial, y ir haciendo pruebas, que mi conejillo de indias, pues lógicamente era Dani. Claro, la suerte que teníamos es que como él siempre ha estado muy cerca de la categoría, eso siempre nos ha dado margen, ¿no? ¿Hasta qué día puedo aguantarle dándole hidratos de carbono? Y sé que aunque aguantásemos más de la cuenta, como tampoco tenía que cortar mucho peso, pues luego nos daba tiempo, ¿no? Entonces podíamos hacer como esas pruebas, y pruebas y pruebas y más pruebas, y él fue como la llave, ¿no?, a este mundo, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar? O sea, yo tenía mucha fe en él, pero fijaros dónde estamos, ¿no? Ahora mismo estamos en la liga más importante del mundo, y él fue la llave. O sea, de hecho, Dani fue el que me abrió el mundo a los deportistas de combate, y casi toda la gente con la que yo he estado trabajando luego a nivel profesional han sido siempre por reseñas de él. O sea, lo primero que hacía la gente era, mira, me han hablado bien de tu nutricionista, ¿qué opinión tienes tú de él? Y él, ¿qué va a decir? Pues bueno, pues mejor que con él no vas a estar que con nadie. Eso fue haciendo la pelota cada vez más grande, el boca a boca, como tú dices, porque al final como muestra un botón, que decía mi abuelo, ¿no? Porque tú puedes ver mucha información en redes, pero hoy en día cualquiera con palique se puede vender fácil, ¿no? Pero el movimiento se demuestra andando. Exacto. Entonces yo creo que al final el que no vale se ve el plumero, y él pues me fue recomendando, y yo fui cada vez cogiendo más gente hasta el día de hoy, que estoy ya en un punto de, hostias, que no sé muy bien qué hacer, como... Me ha tocado fusionar mi vida personal con la laboral. En mi casa ya lo entienden completamente, de hecho es parte de mi vida, y es la única manera de poder dar servicio a toda esta gente que al final reclama mi atención, ¿no? Yo recuerdo cuando, bueno, que las primeras veces, sobre todo cuando hablaba con Dani, que todavía pues no nos conocíamos tanto, empezaba a conocer todo su círculo y todo, y yo le decía, pero a ver, Dani, tú, porque todavía no había entrado en UFC, pero era como esa parcela todavía nunca lo habíamos hablado, del tema de la nutrición y tal, y como nosotros nos dedicamos al tema de la salud, nutrición y todo eso, pues tienes que buscarte un nutricionista de tal. Y dice, pues ya tengo. Le digo, ¿cómo? ¿Ya tienes? Y digo yo, pero ¿y entonces estás seguro que te puede llevar? Dice, es el mejor. Es el mejor, que me conoce más que yo mismo, tal, no sé qué. Y claro, es el mejor, y cuando tuvimos la oportunidad de conocerte, de ver tu trabajo, de ver las cosas, cómo las haces y todo, y sobre todo cómo te involucras con ellos. Bueno, en este caso estamos hablando de Dani, pero en general, pues es alucinante. Y yo lo que pienso es que, como ahora mismo en este mundo está creciendo las MMA en España, y no vas a poder dar abasto con todos los peleadores que te van a llegar, yo creo que deberías, y no sé si lo tienes en mente, crear pues eso, un máster, un curso para nutricionistas o dietistas que quieran especificarse, o sea, especializarse en esto. Sí, a ver, al final es un proyecto que sería muy bonito, es algo que tengo en mente. A día de hoy tengo tanto trabajo que hay muchas cosas que tengo en mente, pero por desgracia no tengo tiempo de hacer. Pero sí que esto es algo que me gustaría, porque a mí me encanta divulgar y enseñar a la gente. De hecho me encanta, sobre todo cuando uno está receptivo, porque cuando no está receptivo es como hablar con la pared. Pero sí que es verdad que además la gente, si puedes hablar alguna vez con alguno de mis luchadores, así que tengas también confianza, me encanta explicarles el proceso, cómo funciona todo, y eso también despierta un poco el interés en la gente en redes, ¿no? Cada vez hay más gente que está empezando con la carrera o que está con un módulo, que de alguna manera le gustaría seguir un poco mis pasos. Bueno, que eso a mí me honra, porque al final tampoco me considero que sea nada fuera de lo normal, pero el sí que entender un poco los mecanismos y cómo trabajar con un atleta, ¿no?, por categorías de peso, que es algo muy complejo. Y es verdad que cuando tú, cualquier carrera, da igual la que sea, sales medio cojo, porque claro, tú lo que es la teoría y tienes práctica y todo, pero hasta que no estás en el ámbito no sabes eso. Y entonces una especialización es mucho más todavía, no es solo ya eso y la práctica, sino que la especialización ya va con algo muy metódico, algo muy específico que tienes que aprender. Entonces yo creo que sería la clave también, y sería la clave perfecta. La verdad que yo creo que es mejor que tú, o sea. Pero yo agradezco mucho la reseña. Yo la verdad es que sí que creo que es algo que haré en el futuro. No sé cuánto tiempo tardaré. Hay mucha gente que me pregunta, la verdad es que gente joven, David, ¿tienes pensado hacer alguna formación? Me encantaría aprender de ti, te puedo pagar. Y a día de hoy voy muy pillado de tiempo, entonces mi idea con el tiempo es poder ir ganando tiempo libre para poder dedicarle a todas estas labores, ¿no? Aunque voy a necesitar ayuda, eso está más claro que el agua. Sabes que una de las partes que acabas de decir, eso de que con los luchadores como que te involucras y les haces
entender. Yo, por ejemplo, ayer, que le vi hablando con uno de los luchadores, en este caso asturiano, es que le pregunto una duda y él se la especificó en términos profesionales, ¿no? Y digamos que eso también es muy valioso para el luchador en sí, porque sí que es verdad que necesitan también un poco ir conociendo la nutrición. Ya no que tú se la lleves, tú se la vas a llevar, pero que ellos conozcan y sepan lo que tienen que hacer, eso es muy valioso. Es importante porque tú piensas que es mucho más sencillo realizar una labor cuando tú entiendes el porqué, ¿no? O eso es la manera de que mi padre y mi madre me parieron curioso y a mí no me sirve que tú me digas, haz esto. Aunque tengas razón, yo necesito que tú me digas el porqué, ¿no? Y más si tiene una relación con mi cuerpo, o sea... Estamos hablando de mi salud, el que se va a meter a cortar peso o el que va a poner a su cuerpo en riesgo soy yo, entonces yo debo de saberlo, ¿no? Entonces a mí me interesa que toda la gente que trabaje conmigo entienda muy bien el mecanismo y el proceso de cómo funciona todo, porque es más fácil llevar a cabo la labor cuando tú sabes el porqué, ¿no? Que aún así hay gente que tampoco tiene mucho interés, hay gente que le gusta que todo sea... Que lo hemos tapado. No jodas. Se te ha ido. No sé cómo se habrá ido esto ahora, sigue. Yo creo que se escuchará. Esperemos que sí. Como para repetir esto ahora, ¿no? Directo, digo, madre mía, el directo. Pues eso, que hay gente que realmente son soldados y tampoco tienen interés ni necesidad, o sea, o ellos piensan que no tienen necesidad en saber. Yo siempre intento aún así enseñarles, porque creo que al final la clave es que cada vez la gente entienda un poco más de esto, ¿no? Al final es la salud de ellos mismos. Al final dejarles aprendidos. Sí, por lo menos aprendidos. Aprendidos algo, ¿no? De la gente de a pie también, cuando tú haces una dieta de alimentación para bajar de peso, un déficit calórico, al final que cuando terminen contigo la dieta, que puedas soltarles y volar, como cuando sueltas un pájaro, claro. Y saber, ¿no? Un poco. Al final el ser autosuficiente, ¿no? Que es lo que yo trabajo mucho con la gente de a pie, porque mucha gente no lo sabe, pero también tengo clientes normales, gente normal y gente con patología, ¿no? Gente que quizás solo quiere pues bajar de peso o aprender a comer, y es muy gratificante también trabajar con las personas que tienen sobre todo problemas de salud y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Yo creo que eso no está pagado con dinero. Pero bueno, da igual el perfil de persona que sea, de lo que se trata es que la persona razone y entienda el porqué de las cosas, porque lo que yo hablo mucho con la gente es, tú no puedes venir toda la vida a mi consulta. Claro. O sea, tú vas a venir durante un periodo de tiempo, yo te voy a enseñar lo mejor que pueda para que tú lo entiendas y llegará un momento en el que tú tendrás que destetarte, ¿no? Tendrás que llevar las cosas, seguir haciendo las cosas por tu cuenta, no puedes estar yendo toda la vida a una persona, porque eso es la primera señal de que realmente no has aprendido nada, ¿no? Todavía sigues necesitando que una persona te diga qué tienes que hacer, ¿no? Sí, de todas maneras, cada X tiempo a lo mejor sí que necesitan un poco recordar, ¿no? Sí, un poquito. Más que nada porque tampoco sentirse, hay gente que necesita tener como ese hilillo ahí, ¿no? Esa conexión de, yo sé que si las cosas se ponen feas, vuelvo y esta persona me va a llevar al sitio. Incluso el deber explicaciones, ¿no? Sí. Porque al deberlas te ves obligado a... Es igual que el tema de soltar la mosca. La gente muchas veces, el hecho de pagar por un servicio te hace llevarlo a cabo, ¿no? Claro, también. Sí, sí, por si regalas tu trabajo al final no se valora como... es el mejor trabajo del mundo y no se va a valorar. Es increíble el ser humano. Sí, como es así, es triste, es muy triste. David, ¿cómo es David? Vamos también, porque a mí me gusta muchísimo conocer a toda la gente desde el principio. ¿Cómo era David de pequeño? O sea, ¿siempre has tenido mucha inquietud por la alimentación o eso ha ido en progresivo? De manera indirecta sí, pero porque yo he sido una persona toda la vida desde pequeño con mucho complejo por ser delgado, que lo sigo siendo a día de hoy, pero ahora ya me resbala un poco más. De hecho, yo creo que me gusta más incluso envejecer siendo delgado que grueso. Hombre. Porque te da mucha más calidad de vida, pienso yo. Pero yo siempre fui muy nervioso desde pequeño, muy curioso, y siempre tenía como una necesidad de saber, ¿no? el todo, o sea, el cómo funcionaba una cámara de fotos. Mi padre ha sido electricista y yo me encantaba ir con él a los trabajos por aprender cómo se hacía un circuito eléctrico, cómo se hacía todo, ¿no? Yo creo que siempre he estado como necesitado de saber las cosas, entonces yo creo que eso también facilita, ¿no? Luego esa transferencia a lo que quieres hacer, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, en general eso. No fui el mejor estudiante del mundo porque la verdad es que era bastante pillete. O sea, a mí siempre me ha gustado juntarme con la gente que a lo mejor era un poco más malos. Lo que pasa es que tuve la suerte que no tenía que estudiar demasiado para poder luego sacar los exámenes. Entonces mi madre a veces y mi padre me reñían porque ellos pensaban que no le dedicaba mucho tiempo al estudio y que estaba más tiempo en el parque por ahí jugando.
pero luego cuando llegaban las notas y llegaban los exámenes, aprobaba y decía, no, es que no te podemos decir nada, es que... Bueno, y eso me sirvió bastantes años. Nos vamos ahora al tema entonces de Dani. Estamos en Las Vegas, tú vienes como nutricionista. Yo he visto que acompañas a tus peleadores siempre, en la medida de lo posible, siempre, ¿no? Sí, intento. A veces es... A ver, es complicado porque son muchos días de viaje. Yo al final tengo familia, entonces hay veces que se lleva mejor, se lleva peor. Yo puedo, o sea, con la gente que yo trabajo, sobre todo con los que llevo mucho tiempo como Dani, perfectamente yo podría no estar aquí y él el trabajo lo va a hacer exactamente igual, o sea, no necesita que yo esté de cuerpo presente, pero sí que es verdad que me gusta seguir el proceso porque siempre se aprende, ¿no? Por mucho que tú lleves muchos años trabajando con una persona, hay ámbitos que pueden cambiar, pues Dani, por ejemplo, ahora ha ganado más masa muscular. Sí. Dani no es el Dani de 62 kilos, 62 y medio, y ahora son 67 lo que pesa, entonces es mucho peso de diferencia. Entonces el sistema que hemos estado utilizando hasta ahora, todos estos años juntos, que son muchos, más de una década, ha estado bien y ha funcionado bien, pero ahora con todo esto, con este cambio que hemos hecho a nivel de muscularidad, hay que ir haciendo reajustes, claro, entonces hay que ir como evolucionando con el atleta. Entonces, qué mejor que estar tú delante, ¿no? O presente durante todo el proceso para ver cómo él responde. Entonces, los chequeos, la tensión, el volumen de oxígeno, los chequeos en la báscula, cómo estás comiendo, cómo cargas, cómo rehidratas, cuánto peso del que tú tienes ganado ahora vamos a ser capaz de recuperar luego, se va a traducir en un mejor rebote, todo eso. Entonces, hay que hacer mucho análisis de datos y los datos a distancia no son igual de fehacientes muchas veces, ¿no? Y también hemos visto un cambio cambiando de peleador en Joel. Sí. Ha sido alucinante desde que ha empezado la nutrición contigo. Sus hábitos y todo también están cambiando, ¿no? Sigue siendo un recorte duro porque Joel pensar que es de los que más peso corta, ¿no? De hecho, en su división es de los más grandes y es un corte duro. Entonces, un trabajo que hicimos nosotros sobre todo fue el de bajar su peso natural. Él es un tío que es grande, es paisano tuyo, sí. Vosotros coméis porque coméis, no coméis como la gente del sur, coméis mucho. En el norte comemos, sí. Entonces, claro, él puede estar por encima de 90 kilos perfectamente y luego da 70, ¿no? Entonces, imaginaros la cantidad de peso que debe de cortar. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue ir bajando de manera progresiva su peso natural. Sí que es verdad que puede tener en algunos momentos de año algún repunte porque es normal, él al final tiene familia y tiene que disfrutar de su mujer y de su hija y de sus amigos y tiene que comer y comer a gusto, sin tener que estar pensando en básculas, ni en cortes de peso, ni hostias. Entonces cuando pasan las peleas, el peso sube, pero sí que es verdad que ya no se mantiene como antes se mantenía en ese umbral tan alto, ¿no? Él poco a poco va bajando ya una franja que está entre 80 86 kilos y ya cuando nos dan una fecha, como ahora más o menos que tenemos ahí algo a la vista, ¿no? Ya empieza él un poco, le voy pasando ya como algunas pautas que son muy llevaderas, ¿no? Él sigue teniendo los fines de semana sus comidas libres con la familia, lo único es que entre semana empiezo yo a inmiscuirme un poquito ahí más con lo que come o no, y eso sin mucho padecimiento le va llevando a los 82 kilos, que ya son 12 por encima del peso oficial y no 20, ¿sabes? Entonces ya es más sencillo llegar, aunque los últimos kilos siempre se hacen duros. Al final te adaptas también al peleador para conseguir la meta, o sea, ya no es solo poner en práctica tus conocimientos, sino que tienes que hacer un planning para que según la personalidad de tu luchador y de su hábito de vida, llegue a hacer las cosas como incluso, se necesita sin tampoco mandarle. Claro, incluso su ámbito social, o sea, yo no me puedo comportar igual con todo el mundo, no es igual trabajar con un peleador que tiene familia, que vive solo, o que vive con sus padres, o depende de la región donde es, ¿no? La cultura alimentaria de cada región es muy dispar, entonces todo eso a mí me condiciona a la hora de hacer. De hecho, hasta la gente que tengo de fuera, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con un chico, porque ahora tengo 4 luchadores en UFC. Uno de ellos es musulmán y ahora este mes está en Ramadán. Yo tengo que adaptarme, porque él quizás en 2 meses tiene una pelea. Y bueno, pues este primer mes que empezamos a trabajar, pues yo debo de respetar sus gustos, sus horarios, el Ramadán, todo eso me hace investigar mucho para hacérselo lo más llevadero posible, porque tú sabes perfectamente que en la nutrición la clave es que haya buena adherencia, o sea, que se pueda llevar. Porque tú algo que impongas, que sea difícil o sea complicado o no les guste, eso está condenado al fracaso. Eso es verdad. Sí, al final, bueno, el tema del Ramadán también... Perdón.
Es que el tema del Ramadán también es que es un poco complejo, ¿eh? Porque en realidad todo el día no comen y a la cena es cuando realmente menos gasto calórico tenemos y es un poco complejo, ¿eh? Es complejo, pero... Es un reto para ti. Es un reto, pero yo llevo muchos años. El primer luchador que tuve musulmán era un chico de Argelia, se llamaba Nordin, y hacía K1, y yo recuerdo que para mí era todo nuevo, ¿no? Pues el tema de pues qué comen, qué no comen, el Ramadán, etc. Tuve que exprimirme mucho la almendra e investigar y preguntarle a él, porque al final mejor que él. Y una cosa que sí que pude ver, porque él entrenaba en el gimnasio donde él entrenaba, tenía yo algún chico también que entrenaba, y una cosa curiosa es a qué nivel se purga el cuerpo o se limpia, ¿no? O sea, mucho más allá de que sea algo cultural o algo religioso, ¿no? Cada día que pasa que ellos están en Ramadán, tantas horas sin comer, a nivel de microbiota es maravilloso. O sea, mejora la resistencia a la insulina, lo he podido ver en ellos y lo he medido. Y cuando luego pasa este mes de Ramadán y empiezan otra vez a comer más veces al día y tal, la respuesta es fabulosa. O sea, tienen un desempeño acojonante. O sea, acojonante es. Yo lo tengo claro, al final es un detox. Sí. Y es impuesto por religión, sí, pero realmente les viene bien. Eso es verdad. Pero a cualquier persona, o sea, ese tipo de limpieza, de purga, ya no es solo a nivel físico, sino mental. O sea, de hecho es el ayuno intermitente que ahora todo el mundo habla tanto, ¿no? El ayuno, bueno, pues ellos lo hacen de manera, por su cultura, su religión. Que liberas toxinas, limpias el cuerpo en absoluto entero, como un reinicio para volver a empezar. Sí, es un reset. Me parece espectacular y la fuerza de voluntad que tienen para ello, la verdad. Sí. O sea, y siendo luchador y entrenando. Y entrenando, que además no paran de entrenar cuando están en Ramadán. Y hacen dobles entrenos y hay muchos que, porque tú sabes cómo está el panorama de las artes marciales, sobre todo en España, que vivir del deporte es muy complicado. Entonces yo tengo muchos que son albañiles y están toda la mañana o todo el día trabajando, pero es que luego se van a hacer 2 entrenos o 3 hasta las 10 o las 11 de la noche porque no tienen otro momento del día. Y a eso suma que están en Ramadán, o sea que tú imagínate, al final el cuerpo del ser humano presta mucho más de lo que nosotros a veces creemos incluso. Por eso también hay que ser muy cuidadoso con lo que comemos, ¿no? Tú lo practicas también eso, bueno, se te ve. A ver, es que al final somos ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Porque yo creo que cuando te dedicas a esto, bueno, pienso, y que supongo que pensaréis como yo, que tú si vas a un sitio a perder peso, te gusta encontrar a alguien con buena figura, o por lo menos que esté de esa manera que te gustaría verte a ti, porque... tendemos que dar ejemplo. El hábito no hace el monje. A mí, a ver, desde luego yo no voy a mentir a nadie, yo promulgo con el ejemplo. Yo en mi casa, con cualquier persona que hables, que me conozca, el 90% del tiempo intento comer lo más sano posible y también pues hago mis pecados como todo el mundo, porque soy mediterráneo y sociabilizamos comiendo con la familia. A mí me gusta mucho la comida casera y no tomo azúcar, pero el dulce tradicional y el dulce de casa me encanta y al final es eso, ¿no? Un poco el que tú sea parte de tu vida, ¿no? O sea, yo no puedo estar inculcándole hábitos saludables a una persona cuando yo luego estoy fumando, estoy yendo al bar o no hago deporte, no sé, no lo veo ético ni justo, ¿no? Moralmente, ¿no? Entonces me facilita el estar delgado mi genética. Hay gente que no tiene la suerte a lo mejor de tener una genética delgada, pero bueno, al final... Pero teniendo la genética delgada doy fe porque me he ido a comer con él aquí y es muy fácil pecar, pero cuando estás al lado de él es muy fácil no pecar porque siempre busca la opción más sana y yo, aun estando en el ámbito y trabajando de ello, yo soy de las que más pecadoras de todas y es muy fácil llevarlo. Me imagino estar al lado tuyo y el cómo procesas, cómo haces las comidas en casa, con tus hijos, con todo, y que das el ejemplo porque aun siendo una persona genéticamente delgada, podrías decir, me puedo permitir lo que quiera. A nivel de comer no voy a engordar tampoco, yo también siempre fui muy delgada y a nivel de lo que coma nunca voy a engordar mucho, pero sí que es verdad que lo importante no es si engordas o no engordas, es que está dentro de tu cuerpo. Exacto, o sea, porque tú puedes ser, a mí me ha pasado con mucha gente ya más mayor que son delgados y gente que a lo mejor, ostras, yo siempre comí más o menos lo que me apetecía, he comido dulce, he comido de todo, como no me afectaba, ¿no? Estéticamente, o yo no me lo notaba porque no cogía peso. Sí, pero luego con la edad que tu cuerpo no funciona igual, no es tan eficiente a la hora de procesar ciertas cosas, entonces empiezan a venirte como todas las teclas de golpe, ¿no? Entonces... Diabetes tipo 2, claro, por ejemplo, metformina, empiezas con medicación, esa medicación te lleva a otra y al final acabas entrando empastillado y no mola. Entonces yo
lo que le digo a la gente siempre es que no se guíe por cómo tú eres, ¿no? O sea, porque al final la procesión va por dentro y lo que hay que hacer es intentar mantenerse lo más saludable posible, que aún así es inevitable pues tener comidas y compromisos, pero bueno, al final a largo plazo yo creo que todo cuenta y todo suma. Digamos que lo importante sería tener un hábito saludable como modo de vida, digamos, no llamarlo dieta de, uy, yo estoy a dieta, y cuando acaba la dieta el despiporre, sino voy a intentar comer sano siempre bien, tal, y pues siempre hay una cena con unos amigos o una cervecita porque es claro que no sé dónde, pero saber compensar un poco, ¿no? Yo para creo el resto que de la gente. Encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo una cosa que he trabajado mucho con los años es encontrar ese equilibrio, ¿no? Pues hacer deporte de manera regular todos los días, hay días que puedo más, puedo menos, pero siempre hago deporte, intento beber agua siempre o agua con gas, que me gusta mucho el agua con gas, y no quita que si hay una celebración, ocasionalmente, pues yo me puedo beber un buen vino tinto que me encanta, pero es muy ocasional, ¿no? Entonces lo que intento es no cogerlo como un hábito diario, ¿no? Pues si me tengo que beber una cerveza me la voy a beber, y si tengo que comerme un pastel me lo voy a comer, pero no es algo que forme parte de mi día a día, ¿no? Entonces al final tienes ese equilibrio, lo tienes todo, ¿no? Porque el 90% de las veces comes bien, pero el día que se dé la situación de comerse una hamburguesa, como el otro día nos comimos esta de Gordon Ramsay, que hay que decir que estaba espectacular, pues te la comes, y si te comes unas patatas te las comes, y si te tienes que comer un postre pues te lo comes. Lo que no se puede hacer es todos los días hacer eso mismo, ¿no? Obviamente no puedes abusar porque es como todo, en exceso o por defecto, o sea, claro, al final hay que mantener un equilibrio, ¿no? Y ya Digamos, está. Y ya está. Bueno, mucha gente que nos está viendo no son luchadores de élite, quizás sean luchadores o simplemente hagan deporte o no hagan nada y simplemente les gusten las artes marciales. Si esa gente supiera que con solo cambiar, aunque fuera durante un mes, un solo hábito, qué fácil sería. Y yo propondría la cena, si hiciera una cena ligera, en plan una crema de verdura y un filete a la plancha. Solo con eso hay mucha gente que ganaría muchísimo. Fliparía. Sí. Y yo es algo que cada vez que vienen a consulta y tal, digo... O dejarse la Coca-Cola, o dejar de tomar Monster, ¿no? Somos adictos. Claro, a mí me ha gustado mucho la Coca-Cola también. Coca-Cola y adicta a la Coca-Cola en principios de dejarlo. Claro, entonces yo ya hace muchos años que no la consumo, pero sí que tuve mi época de tomar mucha, y es... Bueno, pues si se da la situación un fin de semana y me apetece tomarme una, me la voy a tomar y la voy a disfrutar un montón porque me gusta mucho, pero intento priorizar el consumo de agua. De hecho, en mi casa siempre he promovido el consumo de agua y nosotros solo bebemos agua en casa, que a la gente siempre le ha parecido chocante, ¿no? Porque cuando mis hijos han ido a algún cumpleaños o algo, pues los papás siempre les ofrecían, pues, ¿quieres un zumito? ¿Quieres naranja? ¿Quieres tal? ¿Qué te saco de beber? ¿Quieres Coca-Cola? No, agua. ¿Pero no te gusta nada más? No, es que en mi casa solo bebemos agua, ¿no? Entonces lo dicen de una manera muy natural, pero porque es lo que han mamado desde pequeños, ¿no? Y siguen bebiendo agua, la verdad es que, mira, por lo menos algo bueno creo que he hecho, que sea el agua. Es muy importante. Pues simplemente con cambiar el hecho de la cena, ya os estamos diciendo que probéis a lo mejor 2 semanas con cambiar la cena y veréis los efectos en vuestro cuerpo, ¿no? Y eso es apasionante descubrirlo, porque yo creo que cualquier persona que lo haga y empieza a descubrir qué está pasando es cuando ya empieza a decir, ostras, ¿y si entonces la comida o la merienda, no? Y es un trabajo apasionante. Pues es que sí, la verdad es que sí. Qué bonito. La verdad es que es muy bonito y es muy gratificante sobre todo por ver cómo evolucionan las personas, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de la gente de a pie es cómo mejora, por ejemplo, la autoestima, ¿no? Que hay gente que a lo mejor viene y no se ve bien, o incluso se visten de alguna manera como intentando, no sé, no llamar la atención, disimular, y ves cómo van mejorando, cómo les cambia, ¿no? La autoestima, cómo se expresan, ¿no? Cara a los demás, cómo me apetece de repente hacer cada vez más deporte, cómo me noto más activo, molestias que tenía en las articulaciones o incluso digestiones pesadas, problemas que empiezan a desaparecer. Entonces yo creo que no hay cosa que enganche más que el sentirse fuerte uno y sentirse en forma y bien, ¿no? Eso es, yo creo que es... La mujer, cuando sí, te da bien, como, aquí estoy yo, ¿no? Sí, es un poco... Mentalmente te da un chute, porque es verdad también que lo que comes es como eres o como estás, porque la dopamina fácil de comer mal, al final es fácil, rápida. Sin embargo, es el camino rápido, ¿no? Muchas veces como la droga. La dopamina que genera al hacer el deporte y comer sano, tu cerebro está muchísimo más sano. Mucho mejor, más lúcido, menos depresión, mejor. Menos sentido más decaído y todo eso. Es espectacular, es que es un mundo apasionante realmente, sí, ¿no? Sí, Nuestro segundo cerebro, ¿no? Digamos. Hombre,
Es así. ¿Cuántos luchadores no? Porque quiero decir, ¿cuántos deportistas tienes? A ver, profesionales me lo preguntaron no hace cosa de unos meses también, y yo creo que profesionales ahora mismo del deporte, pues 100 quizás o una cosa así. Por suerte no todos, o sea, reclaman de mis servicios, ¿no? Porque no hay gente con la que trabajo y no trabajo todo el año, ¿no? Hay gente que a lo mejor me contrata 2 meses previos a una pelea, porque luego el resto del año siguen haciendo un patrón que yo ya les pasé, pero la verdad es que mucha gente, y ahí luego se cruza la gente pues que busca mejora de salud o mejora de composición corporal y otras cosas, ¿no? ¿Sientes que es una gran responsabilidad? Que lo es, pero tú sientes una gran responsabilidad frente, por ejemplo, en este caso con los de élite. Ahí te sientes como más nervioso, más tenso. ¿Provoca algo en ti? Muchísimo. De hecho, me afecta en lo personal y en mi casa eso se traduce. De hecho, mi familia lo ve eso en casa y yo sufro con aunque a veces intento mantenerme, sobre todo transmitirles seguridad, ¿no? Porque una vez a Wasabi le preguntaron en una entrevista, ¿no? Wasabi es un tío muy veterano y yo lo quiero muchísimo. Le preguntaban eso, pues que como que le aportaba yo, ¿no? Como nutricionista, y él decía que tranquilidad sobre todo. Dice, porque hay muchas cosas de las que él me dice que yo, pues con los años y experiencia que él tiene, que es un Obviamente. Perro viejo, lo sabe, pero cuando ese peso recae en mí, a él le hace poder desconectar, ¿no? Es como decir, no me tengo que preocupar del peso porque sé que el loco está aquí controlándolo, y yo sabiendo que él está ahí, yo le voy mandando registro de peso y él me dice que está bien, es que está bien. Entonces yo me puedo dedicar a pensar en lo importante que es el game plan, el trabajo que tengo que hacer de cara a mi rival, las cosas que realmente deberían de preocuparle a un luchador, y la triste realidad es que a día de hoy lo que más le genera desazón, no molestia, es el hecho del puñetero peso, ¿eh? Es así, Ya, es alucinante. Es lo peor, o sea, es lo peor, la incertidumbre, no saber si voy a dar el peso, ya no dar el peso, puedo morirme, o sea, puedo entrar en paro cardíaco, o sea, te pueden pasar muchas cosas. Es muy importante que, sobre todo en amateur, ¿no? Digamos también, o sea, el profesional desde luego, pero el amateur que tenga en cuenta de que está poniendo su vida en peligro, no es alarmista, pero que ahí depende que recorte, que sí que entraña riesgo, y por eso siempre tiene que haber un profesional al cargo o detrás, o intentar siempre conseguir, que yo sé que para ellos a lo mejor es mucho más difícil en cuanto a lo económico se refiere, porque un luchador no va sobrado de dinero, lo sabemos, porque por desgracia en este ámbito y sobre todo en España es muy difícil vivir de ello. Entonces, pero sí que si pueden asesorarse, si pueden, algún amigo de un amigo que haya estudiado algo de ello, algún consejo, alguna cosa, siempre que se dejen asesorar y que deleguen un poco en un profesional, no en sí mismos tanto, aunque por mucho que lean, porque al final es que es la vida, o sea... Sí, una tendencia, por ejemplo, que yo hablo mucho sobre todo con los chavales jóvenes que empiezan ahora, un consejo que yo les doy es que no tengan prisa en hacer recortes de peso, ¿no? Eso. Parece que sea algo que esté como en el candelero o esté de moda, ¿no? Es como mis referentes o la estrella o al deportista al que yo sigo lo hace, pues ¿cuándo debo de empezar yo a hacerlo, no? O sea, vamos, como que te da un estatus, hago recorte de peso y ya me siento más profesional. Sí, digamos, sí, ¿no? Y no es así, o sea, yo lo que hablo con ellos es, deberías de evitar tener que hacerlos todos los años que puedas. Sí. O sea, de hecho, si durante toda tu carrera de amateur pudieras evitar hacer cortes de peso, mejor. O sea, mejor. ¿Y cuándo yo me puedo plantear hacer un recorte agresivo o meterme en una categoría inferior o hacer algo un poco más fuerte? Cuando, primera, esté bien asesorado por un profesional que entienda, y luego sea que retribuido, por favor. Exacto, que sea retribuido. No, sea retribuido. ¿No? Porque yo hago un corte de peso, como hace Joel, o hace Dani, sí, o hace todos los profesionales que yo tengo, pero luego está bien remunerado y dices, a ver, no lo justifica, porque al final estás poniendo en riesgo tu salud, pero tienes una recompensa y tú decides, ¿vale? Pero cuando una persona amateur se está jugando una medalla o un diploma y está intentando hacer un recorte de peso equivalente al que hace esta gente en profesional, siendo que no va a ganar dinero, es poner en riesgo tu salud sin ningún tipo de necesidad. O sea, lo veo una estupidez.
Claro, y es que es una juventud que eso luego, o sea, quiero decir, cuando eres joven quizás tu cuerpo aguanta más, pero eso repercute después de mucha intensidad y a la larga se resiente, y a lo mejor cuando tienes que llegar al punto real donde sí que merece la ocasión y realmente lo necesitas y tienes que hacerlo, pues a lo mejor pues es un poco más complicado porque te has pasado. Sí, porque tú piensas que cada vez que tú te deshidratas, el cuerpo aguanta carros y carretas, ¿no? Pero al final tiene efectos colaterales, ¿no? A nivel renal, hígado, páncreas, hay procesos internos, claro. Entonces, retrásalo todo lo que puedas, o sea, retrásalo un montón, sobre todo también teniendo en cuenta que la mayoría de certámenes o de campeonatos donde luchan los amateurs, la diferencia que tú tienes desde el pesaje hasta la lucha es mucho más pequeña o más escueta de la que tiene un deportista profesional que quizás tiene hasta 48 horas para rehidratarse, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido hacer eso. Que son horas, a veces son horas. Y más si tienes que dar el peso durante varios días seguidos cuando es un campeonato europeo o un mundial, ¿no? Entonces, y eso se lo ponemos estudiando o trabajando, o sea, claro. es demasiado. A ver, nosotros asesoramos, luego ya cada uno, pero sí, bueno, a desde ver, la final, experiencia también un poco que sepan. Sí, que sepan, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa, hombre, pero a ti te interesará, ¿no?, que la gente haga recortes de peso porque tú en cierta manera vives de ello, y no es así. O sea, de hecho, yo sigo pensando a día de hoy que si a nivel profesional se pudiese controlar qué corta cada luchador, como pasa en One, por ejemplo, a la larga podríamos ver mejores desempeños en las peleas y podríamos ver mejores espectáculos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el poder está también un poco en las compañías, el hacerlo o no hacerlo. Eso hay, bueno, un poco de controversia, lo hablábamos con Joel Álvarez en la entrevista anterior, que si no lo habéis visto os animo a que veáis la entrevista con Joel Álvarez aquí en Esquina Neutral, y es eso que, bueno, pues que siempre va a estar ahí, que igual nuestros ojos ya no van a ver por lo menos en UFC que estabas hablando, que cambien eso del recorte de peso. Y que sí que es verdad que pactes un peso pues 2-3 kilos abajo tal y que estéis cerca todo el año de ello y lo hagas, bueno, yo creo que es lo más lógico. Pero que no lo van a ver nuestros ojos, que sería deseable, pero no, que igual no lo van a ver nuestros ojos, ¿verdad? Yo creo que no. Un poco difícil. Bueno, pues se me ocurren un millón de preguntas, estaríamos aquí mucho tiempo, entonces yo lo que propongo es que repitamos. Sí. Y saquemos otros temas porque esto es un abanico extenso. Muy amplio. Hay que ir cuerda para rato. Exacto. Y mucha vivencia, mucha experiencia llevas a tus espaldas. Quizás se me han escapado un montón de preguntas que os encantaría hacerle a David, y yo os animo que lo pongáis aquí debajo porque David seguramente verá. Yo lo bichearé, si ponéis algo debajo yo lo bicheo y os contestaré. Y os conteste. Incluso si es alguna duda profesional pequeñita ahí, voy a poner lo que queráis ahí abajo, que igual David también contesta, sobre todo si se me ha escapado a mí alguna cosa muy interesante que quisierais saber también, por supuesto, porque aquí nadie es perfecto. Ya os recuerdo que yo no soy periodista, pero a mí me encanta hacer entrevistas. No se le da mal, hay que decirlo. Muchas gracias, David. Y nada, pues hasta aquí la entrevista contigo, David. Muchísimas gracias de antemano, uno, por ser tan humilde, por ser tan abierto a nosotros y por dedicarnos y entregarnos esta entrevista tan valiosa, que al final es tu experiencia de vida y eso no hay dinero tampoco que lo pague, ¿verdad? Así que estáis teniendo un regalo muy grande y por eso tienen que darle un like y seguir la página, por favor. ¿Verdad? Hombre, claro, es que vaya. Y a David básico. Rojas también lo podéis ver en las redes sociales, que muchos ya lo estaréis siguiendo, pero si no seguís también lo podéis seguir. Así que encima subes cosas súper chulas, ¿eh? Cada vez te estás... Hombre, me he tenido que espabilar un poco porque aquí la gente joven entiende más que yo de redes y digo, hombre, que se me van a comer la tostada con los años que yo voy aquí, pero bueno, ¿qué va? Al final... Así que nada, bueno, veremos a ver, ¿cómo crees tú? Venga, última pregunta, que estamos aquí en Las Vegas, el desempeño de Dani Varez este sábado contra André Lima. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Cómo va a terminar? ¿Finalización, KO, primer asalto, segundo asalto? ¿Cómo va a ser? Yo creo que podría haber un TKO en el segundo, un KO técnico en el segundo asalto. Una vez, creo que va a haber mucho intercambio de golpe, se van a estar midiendo todo el rato de distancia, pero Dani al final es perro viejo, tiene mucha experiencia en sus espaldas, entonces en el momento sepa encontrarle la distancia, yo creo que va a acabar la cosa así, en un segundo asalto, ¿no? Por un knockout técnico o algo así. Me da a mí que sí, ¿eh? Bueno, pues queda aquí registrado. Probablemente esto salga después de haber ganado Dani. Así que veremos si has acertado. Así que muchas gracias por venir. Nada. Un abrazo. Un placer. Y nos vemos en Esquina Neutral. Gracias por estar ahí. Adiós.